Gracias por estar conectados y bueno, vamos a comenzar. Primero, esta actividad es parte de mi formación profesional de la asignatura de Practicum 2, en prácticas preprofesionales y de vinculación con la colectividad de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Lo que vamos a tratar hoy día es parte de mi formación como profesional en la asignatura de Practicum 2. Bueno, vamos a comenzar primero con lo que es compartiendo pantalla, unas diapositivas. Si tienen alguna pregunta, pues activan su micrófono y pueden preguntarme nomás sin ningún problema. Primero, el tema de este proyecto se llama Garantía de los Derechos de los Jóvenes como Grupo de Atención Prioritario en Ecuador. Como sabemos, existen muchos problemas por el desconocimiento, la ignorancia de los jóvenes en el Ecuador, sabiendo que existen leyes, existe la Constitución como la Carta Magna, pero el desconocimiento, hay muchas violaciones en los derechos humanos y violaciones en los derechos de nuestros jóvenes y de nosotros como personas de atención prioritaria. Mi nombre es Santiago Emilio Tapanta Tanqueño, estudiante de la Universidad Técnico Particular de Loja. Mi tutor, el magíster José León Fernández. Puedo seguir. ¿Cómo cambio? Bueno, vamos a ver cómo funciona. Primero lo que es hacia qué personas va dirigidas este proyecto, cuáles son los beneficiarios de este proyecto y cuáles son los objetivos que queremos conseguir con esto. Listo. Listo. Vamos a proceder primero con lo que se va a tratar en este trabajo, lo que es los objetivos, los beneficiarios, hacia qué personas va dirigido, los antecedentes, todo lo que conlleva lo que es la definición de joven, cuál es el grupo etario en el Ecuador, el desarrollo del tema, la base legal a la cual se enfoca, cuáles son los términos legales que se utiliza, cuáles son los derechos fundamentales que nosotros como jóvenes tenemos, los convenios internacionales, cuáles son los órganos e instituciones internacionales que el Ecuador se encuentra ratificado, que garantizan nuestros derechos y las conclusiones a las que lleguemos. Primerito, los objetivos que tenemos nosotros es garantizar y promover el respeto de los derechos fundamentales de los jóvenes. Los beneficiarios somos nosotros como jóvenes de 18 a 26 años y la sociedad. El desarrollo de la sociedad en beneficio de todos nosotros como sociedad, como Ecuador, como país, conlleva al tener un personal educado, un personal de lo que sepa sus derechos y sepa defenderlos y dónde defenderlos. Primero, es importante mencionar y definir el concepto de joven. Es un poco difícil, pero podemos decir que joven es la persona que pasa de la dependencia a la independencia o autonomía. Se denomina joven a aquella persona que se encuentra en un periodo temprano de su desarrollo orgánico. El término proviene del latino juventus, para referir a la edad situada entre la niñez y la edad adulta. Según la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la extensión de juventud puede abarcar desde los 10 hasta los 24 años, para lo cual en nuestra Constitución, en nuestra ley, un joven es considerado desde los 18 hasta los 26 años. También es importante mencionar que en el último censo del 2010, que se hizo por parte del Estado, se demostró que el 21% de la población ecuatoriana son jóvenes. Por ende, tendremos que saber mucho más acerca de los derechos. Los derechos fundamentales, el grupo de atención prioritaria, se viene
estableciendo en nuestra Constitución desde el año 1998, en la Constitución del 98, para lo cual esto quiere decir que, que se obtuvo un gran avance como personas, un gran avance como país a la defensa de nuestros derechos. Vamos a saber lo que es el grupo de atención prioritaria. En la Constitución del Ecuador, el grupo de atención prioritaria son personas con enfermedades catastróficas, personas que tienen cierta edad, pasados 65 años, consideradas como adultos mayores, mujeres embarazadas, menores de 5 años, personas que necesitan ayuda. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica, sexual, maltrato infantil, desastres naturales, antropogénicos. El Estado prestará especial protección a personas en condición de doble vulnerabilidad. En este caso quiere decir de doble vulnerabilidad. En el caso de mujeres que sufran agresión por parte de sus esposos, en este caso de mujeres embarazadas, que significaría que tienen doble vulnerabilidad. Personas adultas mayores, menores de 5 años y jóvenes en sí desde los 18 hasta los 26 años. Los jóvenes, la problemática que existe acerca del derecho en la parte laboral de los jóvenes conlleva a enfrentar diversos problemas cuando ingresan al mercado laboral. Esto quiere decir que tienen dificultades para encontrar un mercado en donde laboral para trabajar. Tienen dificultades para encontrar trabajo porque carecen de experiencia laboral. Cuando consiguen empleo, ocupan menos puestos permanentes que los trabajadores adultos y tienen mayores probabilidades de ser despedidos. Primero, cuando la empresa pasa por etapas difíciles. En nuestro país existen muchas personas, muchos jóvenes que tienen problemas para conseguir un trabajo, lo cual es una gran problemática, que existen muchos vendedores ambulantes que son jóvenes o algunos muy niños en el mercado. Y muchos jóvenes que tienen trabajo no tienen un salario digno, un salario básico que establece el Código del Trabajo, lo que es $400 mensuales. Quizás no llegan a ese valor por el simple hecho de ser jóvenes y porque los empleadores se aprovechan de eso, de que no tiene experiencia, de que es una persona que desconoce sus derechos y no puede reclamar. Por ende, en el país existen muchos jóvenes que se dedican a lo que es vendedores ambulantes, a lo que conlleva hacer lo que, lo que es vender, trabajar el día a día, sin tener nada para, para un sustento seguro. Y esto lo conlleva a decir el Código del Trabajo, en donde hay contratos para adolescentes, contratos para jóvenes, que tienen los derechos establecidos en la Constitución, como es la igualdad, el derecho a ganar un sueldo digno que le avance para sobrevivir y sostenerse como personas. Al tener la misma igualdad en hombres, mujeres, jóvenes y adultos, personas adultas. Bueno, los derechos de los jóvenes se encuentran establecidos en los artículos 36, 37, 39 como garantías constitucionales, en donde el Estado reconoce a las y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y para ello les garantiza la educación, la salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. En esto la educación conlleva a ser una de las fuentes principales para el desarrollo como sociedad, como país, porque el Estado garantiza a los jóvenes ingresar a una educación tanto secundaria como superior, la cual suele ser gratuita. La salud también es importante para todos nosotros como personas, al tener una salud gratuita, poder acceder a cuando nos encontramos en situación de emergencia. Una vivienda, existen organizaciones institucionales del Estado que garantizan un lugar para que descansen y puedan vivir hasta cierto tiempo los jóvenes, los niños, personas con discapacidades, y especialmente, como lo establece el artículo 35 de la Constitución, personas de atención prioritaria, que son lo principal en este país. El deporte, el tiempo libre, la libertad de expresión y asociación.
Para lo cual, en este tiempo de pandemia, podemos decir que como estamos en estado de excepción, no solo a los jóvenes, sino a todas las personas se ha limitado este derecho, esta garantía constitucional, lo que es la libertad de asociación, el deporte, pero es por la problemática que tenemos. De ahí es una garantía constitucional el darnos tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas. Lo que les estaba diciendo hace un rato, que muchas personas, muchos empleadores se aprovechan del desconocimiento, se aprovechan de que los jóvenes, quizá por la ignorancia, no saben o no comprenden sobre sus derechos. Con esto, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. El primer empleo, como lo establece el Ministerio del Trabajo, es para donde tiene igualdad de género, existen las igualdades en todos los ámbitos para generar su primer empleo. O si usted tiene unas habilidades de emprendimiento, el Ministerio del Trabajo le garantiza y le apoya para todo lo que usted tenga pensado. El Estado apoya a los jóvenes y a los emprendedores. Bueno, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 39, sección segunda, de los jóvenes, establece: el Estado garantizará los derechos de los jóvenes y las jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas institucionales y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación, e incluso en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. Para lo cual, la Constitución, según lo que establece el artículo 425, la jerarquización de leyes, la Constitución se encuentra como carta magna, como carta principal del Estado ecuatoriano. Y el artículo 39 es una garantía hacia todos los jóvenes en donde expresa literalmente que el Estado garantizará los derechos de todos nosotros. ¿Y cómo son considerados jóvenes en la Constitución? Son de la edad de 18 a 24 años. Ellos son considerados como jóvenes, estas personas son consideradas como personas de atención prioritaria, personas de necesidad para el Estado ecuatoriano. La ley de juventud, quizás algunos han escuchado, quizás no, pero existe una ley de juventud en el Ecuador. En su artículo 1, el ámbito de aplicación. La presente ley reconoce las particularidades de las y los jóvenes ecuatorianos, la necesidad de establecer mecanismos complementarios a los que ya existen en el sistema jurídico, que promueven el goce y ejercicio efectivo de sus derechos y garanticen el cumplimiento de los deberes y obligaciones. Esto nos quiere decir que los jóvenes, nosotros, ustedes, podemos garantizar nuestros derechos y la aplicación de estos mediante las leyes, mediante los órganos reguladores y auditorías que existen en el Ecuador. Para los efectos de la presente ley, se considera joven a todas las personas comprendidas entre los 18 y 29 años de edad. Esto nos expresa que los jóvenes, para la ley de juventud, se encuentra establecida entre los 18 y 29 años de edad, como lo establece en la Constitución y la ley de juventud, que se vendría a ser una ley secundaria. Y para la población ecuatoriana, que conllevamos a los jóvenes como el 21% de toda la población, es un gran número de personas que quizás no saben sus derechos y no conocen, pero ahorita mediante esta socialización que hace la universidad, podemos tener a unos jóvenes, una sociedad más educada, con más conocimientos para defenderse cuando existen violaciones y no goce de los derechos. El Ministerio del Trabajo promueve políticas públicas de empleo. Como les explicaba antes, el Ministerio del Trabajo acerca de su primer empleo, condiciones dignas, igualdades de oportunidades ante otras personas. Existen concursos de méritos y oposición para todos los jóvenes existentes en el Ecuador. Las condiciones dignas, un trabajo que sea considerado como lo establece el Código del Trabajo, 8 horas, y si que es adolescente de 14 a 18 años, que conlleva hacer un contrato de adolescentes, solo trabajan 30 horas a la semana, en donde que el empleador tiene que darle las facilidades para el estudio
y ciertos derechos que se encuentran estipulados en el Código del Trabajo, las pasantías en el sector privado y prácticas preprofesionales en el público. Lo que conlleva decir que para nosotros los jóvenes es una gran ayuda como prácticas, como para adquirir experiencia, que se nos abran las puertas en el sector público para hacer las prácticas preprofesionales, la experiencia profesional, potenciar empleabilidad, tener experiencia más que nada para nosotros poder elaborar en nuestro siguiente trabajo, y la experiencia es una gran ayuda para nosotros en el sector público o en el sector privado que existan pasantías y que les obliguen a empresas grandes a tener de contrato siquiera a unos 8 o 6 jóvenes entre los 18 y 24. Es un gran avance para nosotros y una gran ayuda. Para esto también existe una normativa internacional, existen órganos internacionales en donde que establece que los derechos humanos, los derechos de los jóvenes también son considerados jóvenes a todas las personas de menores de 26, y según el órgano institucional internacional y a las cuales el Ecuador se encuentra anexado, son la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, protocolo adicional a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores y la Organización Internacional del Trabajo. Principalmente la Convención Americana sobre los Derechos Humanos es un protocolo que establece todos los derechos que como personas, como seres humanos nosotros tenemos, principalmente a los jóvenes, una igualdad ante todas las demás, la libertad de expresión, libertad de movilidad, la movilidad humana, a inmigrar. Son unas garantías constitucionales y que lo establece también un órgano internacional como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Los países que han ratificado los convenios que deben adaptar la legislación nacional de acuerdo con los principios incluidos en las normas internacionales del trabajo. En esto, la Organización Internacional del Trabajo, en su normativa, expresa que todos tienen que ser iguales, tanto adolescentes, jóvenes, personas adultas, que tiene que haber igualdad en los sueldos según lo que trabajan. No por ser jóvenes quizás tengan menos derechos, sino que trabajan iguales. Estas normas establecen importantes disposiciones sobre los jóvenes que ingresan a la fuerza laboral y sobre sus condiciones de trabajo, tales como edad mínima y admisión al empleo, salarios, horas de trabajo, trabajo nocturno y exámenes médicos, seguridad y salud en el trabajo e inspección del trabajo. Esta Organización Internacional del Trabajo hizo muchos cambios en nuestro país, en el Ecuador, cuando se ratificó el Ecuador como parte de ella. En su código de trabajo establece todos estos derechos, todas estas igualdades que un órgano institucional internacional lo establece en los convenios. ¿Cuáles son? La Organización Internacional del Trabajo en Jóvenes e Igualdad en el Ámbito Laboral, en su artículo 2, numeral 1, lo que reza lo siguiente: todo miembro deberá garantizar sus derechos empleando medios adaptados a los métodos vigentes de fijación de tasas de remuneración. O sea que todos los sueldos tienen que ser acorde a lo que trabaja, no menos del salario básico, no menos de $400 como es en el Ecuador, el caso de Ecuador, y no trabajar más de 8 horas semanales, como todo empleado normal. Promover y en la medida en que sea compatible con dichos métodos, garantizar la aplicación a todos los trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina, por un trabajo de igual valor. Garantizar la aplicación de estos derechos conlleva a ser principalmente lo más importante en nuestro país, a la que exista igualdad. Es un derecho constitucional que todas las personas son iguales, como lo establece el artículo 66, principalmente, que todas las personas son iguales. Y aquí también es en su artículo 2, en la Organización Internacional del Trabajo, lo cual el Ecuador se encuentra ratificado y tiene que cumplir lo que establece en este articulado. Garantizar la aplicación de todos los trabajadores del principio de igualdad, la remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina, que no exista discriminación a ninguna persona de ningún tipo por un trabajo,
Si realizan de igual valor, tienen que ganar lo mismo que se merece, lo que está estipulado en los códigos, lo que está estipulado en las leyes. Como conclusiones podemos llegar a que las acciones que generan la concientización de la población de jóvenes al conocer sus derechos fundamentales, el tener una sociedad educada, el tener una sociedad que conlleva el saber cómo se puede defender, cómo se puede garantizar nuestros derechos como jóvenes, es muy importante para el desarrollo y el avance de la sociedad. Defender a la población de jóvenes en Ecuador cuando no se respeten los derechos constitucionales o no se cumplan con los tratados internacionales. Primero, como lo establece el 425 de la Constitución, en jerarquización de leyes, como en el Ecuador se encuentra la Constitución como ley número 1. Después se encuentran los organismos internacionales, acuerdos y convenios. Lo que esto puede ser los antes mencionados, en donde establecen los derechos que nosotros como jóvenes tenemos y podemos defenderlos cuando nos sintamos vulnerados esos derechos. El grupo etario son jóvenes que se encuentran entre la edad de 18 a 26 años. El Estado reconoce a este grupo de jóvenes todos sus derechos comunes y específicos propios de su edad y dispone la obligación que tiene el Estado, la familia y la sociedad a defenderlos como lo establece el artículo 35 de la Constitución. El derecho a la libertad de expresión, el derecho al deporte, el derecho a la vivienda, a la educación, a la salud. Como grupo principal del Ecuador, los jóvenes tienen que hacer valer estos derechos. El Estado garantiza estos derechos en sus leyes. A pesar de la normativa existente, los derechos de los jóvenes todavía son vulnerados, dando paso a la discriminación, violencia y desigualdades de oportunidades. Eso es muy evidente en todo el territorio ecuatoriano, que muchos jóvenes no cuentan con las mismas igualdades que otros. La juventud es una etapa difícil. Sin embargo, no podemos hacer caso omiso a la realidad social del país. La realidad social del país, como ustedes y muchos han observado, que jóvenes, adolescentes, niños se encuentran trabajando quizás como personas que trabajan para el diario, personas de trabajo diario y trabajo que no conllevan a tener un sueldo básico, como lo establecen las leyes del Ecuador. Quizás por desconocimiento, muchos empleadores se aprovechan de estos. El grupo etario somos todos nosotros como jóvenes y lo establecen nuestras leyes. Como personas tenemos que tener conocimiento. Esta socialización es para que ustedes sepan lo importante que es saber cómo se pueden defender, cuál es la base legal que tenemos para defendernos como jóvenes, como personas, como seres humanos. Las igualdades, las leyes se encuentran establecidas en el Ecuador. Solo tenemos que no dejarnos violentar nuestros derechos en caso de que existan violaciones en los derechos o sientan ustedes que tienen que alguna persona está violentando sus derechos fundamentales. Puede ir a una institución del Estado que garantice estos derechos, como lo es la Defensoría del Pueblo, que les van a ayudar gratuitamente al ser una institución del Estado mismo. Listo, muchísimas gracias. Y solo me queda decirles que debemos seguir en la lucha. El conocimiento nos hace libres, participando de manera activa en la sociedad. El ser unas personas que saben, que tienen conocimiento acerca de sus derechos y lo hacen respetar. Muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Y si